El 14 de noviembre de 2004, frente a San Diego, dos cazas de la Marina persiguieron algo que no debería existir. Un objeto blanco, sin alas, sin motores, que se movía como ninguna máquina conocida. Y cuando desapareció, un radar volvió a encontrarlo en un lugar que solo figuraba en un plan secreto. A esa noche volveremos al final. Esto no es una historia de testigos anónimos ni de fotos borrosas de Internet. Son 5 expedientes oficiales de 4 gobiernos distintos en 3 continentes. 5 casos que militares profesionales investigaron, documentaron, clasificaron y que al final tuvieron que enseñar. Los libros de texto no te van a contar esto, pero los documentos están ahí, firmados, sellados y desclasificados. Y los 5 siguen abiertos. Número 5. Teherán, madrugada del 19 de septiembre de 1976. La torre de control del aeropuerto de Mehrabad empieza a recibir llamadas de vecinos. Hay una luz enorme sobre la ciudad. El general que manda esa noche sale a mirar desde su casa, la ve, y ordena despegar un caza F-4 Phantom. A 45 kilómetros del objeto, el caza pierde toda la instrumentación y las comunicaciones. El piloto vira para volver y todo se restaura, como si nada. Despega un segundo Phantom, el del mayor Parviz Jaffari. Su radar fija el objeto. El eco es comparable al de un avión cisterna. Y entonces algo se desprende de la luz principal y va directo hacia él, como un misil. Jaffari intenta disparar un misil. El panel de armas se apaga. Pierde la radio. Ejecuta un picado violento para escapar y el objeto le sigue el giro por dentro y regresa tranquilamente a la luz principal. Esa misma noche, un avión civil pierde las comunicaciones en la misma zona. 3 aeronaves afectadas en una madrugada. Todo esto no lo cuenta un aficionado, lo cuenta un teletipo de 3 páginas de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, desclasificado por una petición ciudadana en 1977, y la evaluación oficial escribió esta frase: un informe sobresaliente. Este caso es un clásico que reúne todos los criterios necesarios para un estudio válido del fenómeno OVNI. La lista de distribución: la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA, la NSA. Los escépticos tienen su versión. Júpiter brillaba con fuerza esa madrugada. Había lluvia de meteoros y aquel Phantom concreto arrastraba un historial de fallos eléctricos. Es una explicación razonable para un avión. Para 3, la propia agencia no la encontró. Número 4. Eupen, Bélgica, 29 de noviembre de 1989. 2 gendarmes de patrulla ven una plataforma triangular con 3 focos que barre el campo en silencio absoluto. Solo esa noche hay 143 avistamientos. 13 de los testigos son policías. Durante meses, Bélgica entera mira al cielo. Los investigadores registrarán unos 2.600 informes. La noche del 30 al 31 de marzo de 1990, los radares militares de Glonz y Semersake confirman un eco que no responde. Despegan 2 F-16. Durante 75 minutos lo intentan 9 veces. Consiguen fijarlo en el radar 3 veces. Las cintas registran aceleraciones de 280 a 1800 km por hora en segundos y un descenso de 3000 metros en un suspiro, sin estampido sónico. Y aquí, el detalle que incomoda. Los pilotos no llegaron a ver nada. Nunca. Toda la persecución fue instrumental. Meses después, el ejército belga hizo algo que ningún otro había hecho en Europa. Convocó una rueda de prensa y enseñó sus datos de radar al mundo. El coronel Wilfried de Brouwer, jefe de operaciones del Estado Mayor del Aire, en la mesa. Estados Unidos negó por escrito tener aviones secretos en la zona, y el análisis técnico posterior del propio ejército desmontó parte del caso. Varios de aquellos ecos eran ángeles de radar, espejismos de la atmósfera. En 4 registros, el objeto calculado quedaba bajo tierra. Y la foto del triángulo de Petit Rechin
la imagen que dio la vuelta al mundo durante 21 años. En 2011 su autor confesó: era una plancha de poliestireno pintada, con 3 linternas, colgada de un hilo. El fraude cayó. Los 143 avistamientos de aquella primera noche siguen sin explicación. Número 3. Amarillo, Texas, septiembre de 2015. La planta de Pantex, donde Estados Unidos ensambla y desmonta sus armas nucleares, cierra de emergencia. Un objeto sin sonido y sin propulsión visible acaba de cruzar su espacio aéreo restringido. Ese expediente estuvo una década guardado. Salió a la luz el 10 de julio de 2026, hace 11 días, en la cuarta tanda del programa de desclasificación del Pentágono. 40 archivos exactos, 14 documentos, 19 vídeos, 4 audios y 3 imágenes, procedentes del Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía. Quizá te estás haciendo la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué estos vídeos oficiales se ven tan mal en la era del 8K? Lo segundo tiene respuesta técnica. Son sensores de infrarrojos militares, diseñados para medir calor a kilómetros, no para grabar cine. Lo primero es más incómodo, porque mientras el portal de estos archivos acumula 1.000 millones de visitas, la ley de desclasificación integral, la de verdad, la que obligaría a abrirlo todo con nombres y programas, lleva 3 años consecutivos cayéndose del presupuesto en el Congreso. Enseñan 40 expedientes. La llave del archivo completo sigue guardada. Número 2. Y este pasó aquí. 11 de noviembre de 1979, 23 horas. Un supercarabel de la compañía TAE vuela de Salzburgo a Canarias con 109 pasajeros dormidos. A la altura de Ibiza, el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada ve 2 luces rojas viniendo de frente, en rumbo de colisión. Sube de altitud, las luces suben con él. Se mantienen a medio kilómetro, pegadas, maniobra tras maniobra. Ningún radar civil ni militar identifica el tráfico. El comandante toma una decisión sin precedentes. Desvía el avión y aterriza de emergencia en Manises, Valencia. Es el primer aterrizaje forzado por un fenómeno no identificado en la historia de la aviación comercial española. En el aeropuerto, unos 40 empleados ven luces extrañas. El propio director del aeropuerto las observa con prismáticos. Pasada la medianoche, el Ejército del Aire hace despegar un Mirage F-1 armado desde Los Llanos, Albacete. El capitán Fernando Cámara persigue durante hora y media un cono luminoso que se le escapa una y otra vez. Su radar no consigue fijarlo. Su detector de amenazas le avisa de que algo lo está iluminando con un radar de onda continua, lo que precede a un disparo de misil. Vuelve a base sin combustible y sin respuestas. ¿Suena a leyenda? El expediente completo existe, es oficial, y puedes leerlo tú mismo. El Mando Operativo Aéreo lo desclasificó en agosto de 1994 y hoy está digitalizado en la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa. Ahí está la conclusión, firmada por el propio Ejército del Aire. No se ha podido averiguar el origen de las referidas luces. Confirman la existencia de un tráfico no controlado en la zona, de procedencia desconocida. El caso llegó al Congreso de los Diputados. Hubo pregunta parlamentaria en 1980 y la respuesta del gobierno quedó publicada en el Boletín Oficial. Los investigadores escépticos apuntan a las antorchas de la refinería de Escombreras, a 200 kilómetros, elevadas por un espejismo térmico. El piloto del Mirage, hoy coronel retirado, respondía este mismo año: «Conozco muy bien Escombreras. He visto cientos de veces sus llamas desde el aire». La conclusión oficial sigue siendo 2 palabras: procedencia desconocida. Número 1. Volvemos a la promesa del principio. Noviembre de 2004, a 150 kilómetros de San Diego. Durante días, el crucero Princeton, con el radar más avanzado de la flota,
detecta grupos de objetos que caen desde altitudes imposibles hasta casi tocar el mar. Los técnicos recalibran el radar pensando que está roto. Los ecos se ven más nítidos. El 14 de noviembre mandan a mirar a 2 cazas, sin armamento. Al mando, el comandante David Fravor, jefe del escuadrón, instructor de Top Gun. Bajo su avión, el agua hierve en un óvalo del tamaño de un avión comercial. Y sobre esa espuma, un objeto blanco, liso, de 12 metros, sin alas, sin rotores, sin escape. Se mueve como una pelota de ping-pong contra una pared invisible. Fravor baja en espiral. El objeto asciende en espejo, calcando su maniobra. Y cuando el comandante corta hacia él, acelera y desaparece en menos de 2 segundos. No interceptaron nada, no dispararon nada, no entendieron nada. Y entonces llega la llamada del Princeton. El radar ha readquirido el objeto. Está en el punto de encuentro previsto para reabastecer a los cazas. Un punto que no se transmite por radio abierta. Un punto que solo constaba en la planificación militar de ese día. Eso declaró Fravor, bajo juramento, ante el Congreso de Estados Unidos en 2023. El segundo vuelo de aquel día grabó el vídeo que has visto al principio. En 2020, el Pentágono lo desclasificó oficialmente. Y para ser justos, de los 3 vídeos famosos de la Marina, la Oficina Oficial de Investigación ya resolvió uno, el del objeto veloz sobre el agua. Era un efecto de paralaje. El objeto iba casi a favor del viento. Los otros 2 siguen sin explicación oficial. El del Tic Tac, 22 años después, también. 5 expedientes, 4 gobiernos, un teletipo que llegó a la Casa Blanca, una rueda de prensa de un ejército europeo, una planta nuclear cerrada de emergencia, un expediente español que cualquiera puede leer, y un vídeo de la Marina que sigue sin explicación 22 años después. Aquí no te hemos enseñado ninguna nave. Te hemos enseñado algo más extraño. Papeles oficiales, con sellos y firmas, en los que los propios gobiernos admiten por escrito que no saben qué era. Vivimos en la época con más cámaras de la historia, y la respuesta más honesta sigue siendo la de aquel expediente de 1979, procedencia desconocida. Quizá la pregunta ya no es si estamos solos, es cuánto tiempo puede un archivo permanecer cerrado, porque hay 82 expedientes más en esa biblioteca española, y uno de ellos obligó a despegar 2 cazas en una misma semana. Pero esa es otra historia. Si quieres saber qué escondía Estados Unidos en la base que negó durante 66 años, ese expediente ya lo abrimos en este canal. Suscríbete al canal y descubre el vídeo completo.